en Sonora, México. Quiero animarles, hermanos, a que ese domingo traigamos, hermanos, si usted va a traer una ofrenda extra para misiones, en el sobre de los diezmos de la ofrenda, usted va a poner su diezmo, y si usted va a traer algo extra para misiones, solamente ponga lo que usted traiga para misiones, ponga que esa cantidad es para misiones específicamente. Y eso lo vamos a estar haciendo, hermanos, el tercer domingo de cada mes. Lo hemos denominado Domingo de Misiones. Y usted se preguntará, ¿por qué hacer eso? Bueno, porque nosotros existimos para ser discípulos. No solamente en Dallas, sino en todas partes del mundo. Y porque nosotros no tenemos misioneros que podamos enviar, pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder ayudar a los misioneros que ya están, ¿verdad? Ayudarlos económicamente para que ellos puedan seguir proclamando el Evangelio en otras partes del mundo. Quiero animarles a que vengamos preparados. Gracias. También, hermano, tenemos nuestro ayuno, que va a ser el día 17. Aquí lo tenemos en el boletín. El día 17, hermano, tenemos el servicio de ayuno y oración. Gracias por recordármelo. A las 7, hermano, lo vamos a tener de 7 a 12. Y ese es un tiempo en el que vamos a venir a la iglesia, el templo. Todos los hermanos que podamos venir, vamos a estar, hermano, dedicando ese tiempo a orar, a buscar el nombre del Señor. Y es por eso que es importante que hoy todos vengan en la tarde para que aprendamos cuál es el propósito bíblico o los motivos bíblicos por los cuales debemos ofrendar. Eso es muy importante. El día 10, ayunar. El día 17, hermanos, vamos a tener ese ayuno. Quiero animarles a que vengan a buscar juntos el rostro del Señor. Amén, hermanos. Esos son los dos anuncios importantes que no había dicho al principio. El próximo domingo vamos a tener el domingo de misiones y vamos a dedicar ese día para ayudar económicamente a otros misioneros. Y también el día 17, hermanos, vamos a tener nuestro primer ayuno como iglesia de 7 a 12 de días. Si usted tiene alguna pregunta, véame después del servicio y yo con gusto responderé todas sus preguntas al respecto. Esdras, hermano, capítulo 1, verso del 6 al 11, es el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Quiero invitarles, hermano, a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable una vez más a través de su palabra. Amén. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque ha sido bueno para nosotros adorarte a través de nuestros cantos, adorarte, Señor, a través, oh Dios, de nuestras ofrendas. Señor, ha sido bueno en esta mañana leer tu palabra. Señor, pero ha llegado el momento, Dios mío, de hacer silencio nosotros para escuchar tu voz a través de la predicación de la Escritura. Yo quiero rogarte, amado Dios, en el nombre de Jesús, que tengas a bien usar tu palabra en este día. Señor, para hacer tu propósito en medio de tu pueblo. Abre nuestros oídos, oh Dios, para oír tu voz. Abre nuestros corazones de par en par, Señor, para entender tu palabra y para ponerla en práctica. Y yo te ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a estar enfocados en lo que tú quieres decirnos, para que nada ni nadie, Señor, pueda distraer nuestra atención en este día. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, al escuchar tu palabra, Señor, al escuchar la predicación de tu palabra, nosotros confesamos en el nombre de Jesús que lo que más nuestras almas necesitan es escuchar tu voz una vez más. Háblanos, oh Dios, de tal manera que al terminar este tiempo, cada uno de nosotros podamos decir verdaderamente, el Señor ha hablado a mi vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor amado, en este día oramos por el pastor Ariel Ortiz, allí, Señor, en Florida. Señor, te damos gracias por todas las vidas que tú has enriquecido a través del ministerio del pastor Ariel. Señor, te damos gracias por la fidelidad de nuestro hermano.
Te damos gracias, Señor, porque con tu ayuda y tu dirección, Él ha invertido su vida en el servicio, Señor, a ti, en tu reino. Señor, yo te ruego, aún después de ya de estar retirado, Señor, yo te ruego que tú continúes usándolo para tu gloria. Yo te ruego que tú proveas para sus necesidades materiales y espirituales. Yo te ruego que tú bendiga la salud de él y la salud de su esposa. Señor, yo te ruego junto con mis hermanos que tu gracia sobreabunde en sus vidas, Señor. Dios mío, también en esta mañana oramos, Señor, por la iglesia bautista Lincoln de aquí de Dallas. Oramos, Señor, que tú los guíes en este proceso de búsqueda de pastor. Señor, guarda a esta congregación, guarda a esta comunidad de creyentes en tu amor. Manténlos unidos, oh Dios, en este tiempo. Señor, y provee pronto un pastor, Señor, conforme a tu corazón. Un hombre fiel a tu palabra, que los guíe, Señor, en el camino de justicia. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor amado, una vez más, bendice cada vida que está aquí presente en este día, a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un rey cuyo reino no tiene límites. Segunda parte, es el título, hermano, del mensaje que voy a estar predicándoles en esta mañana, basados en Esdras capítulo 1, verso del 6 al 11. Hace 2 semanas comenzamos a considerar este capítulo, hermano, de Esdras. Específicamente estuvimos mirando qué es lo que este libro, o más bien este capítulo de la Biblia, nos enseña acerca, hermanos, de Dios. Y este fue el título, hermano, que le dimos a ese mensaje hace 2 semanas atrás. Un rey cuyo reino no tiene límite. Y nosotros aprendimos, hermanos, que nuestro Dios es el rey soberano sobre toda la creación. Él, hermano, aprendimos que Él ejerce su soberanía, su dominio sobre todos los reyes de la tierra, usándolos para llevar a cabo su propósito en la historia y en la vida de su pueblo. También vimos, hermano, aprendimos en el contexto de los versos que vamos a ver hoy, que Esdras nos presenta, o Esdras, el cronista más bien, que escribió el libro de Esdras, nos presenta, hermano, a Dios también como el rey que ejerce su dominio sobre toda la totalidad de su pueblo. Amados hermanos, y lo hace, específicamente, una de las maneras en que vimos en que Dios hace esto, es inclinando nuestros corazones a obedecerle y a servirle con el propósito, hermano, con el único propósito de glorificar su nombre en nosotros y a través de nosotros. Y esta misma verdad, hermano, el apóstol Pablo nos la enseña cuando le escribe a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 2, verso 13, cuando le dice: porque Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Y esta es una de las maneras en las que Dios ejerce su dominio, ¿verdad? Su gobierno sobre la iglesia. Él demanda obediencia de nosotros, pero Él también pone entre el creyente el deseo de obedecer y la habilidad de obedecer. Y esto, hermano, es una verdad que nosotros no debemos olvidar. Esta es una verdad, mi amada iglesia. Esto es un aspecto del gobierno de Cristo que debe impregnar el alma de cada creyente, porque la verdad de que Dios ejerce su dominio sobre nosotros, poniendo, guiándonos, inclinando nuestros corazones para obedecerle y servirle, esa verdad presupone que la única manera de nosotros vivir gozosamente bajo el dominio, bajo el gobierno de Cristo, es, hermano, en íntima y constante comunión con Cristo. Porque Él es el que nos mueve a adorarle, Él es el que nos mueve a servirle. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a enfocarnos en 2 formas adicionales en las que el Señor ejerce su dominio sobre todos y en todo. El mensaje de hoy, mi amada iglesia, es un mensaje pertinente tanto para la iglesia
como para los que no son cristianos. Y lo digo por esto, porque cuando nosotros afirmamos a la luz de la Biblia que nuestro Dios es un rey cuyo reino no tiene límites, lo que nosotros estamos afirmando es que el Señor, hermano, que no hay nada en la creación, no hay nadie en la creación que esté fuera del alcance, disposición y dominio soberano de nuestro Dios. Y esa verdad tiene implicaciones tanto para el creyente como para el no creyente. Yo quiero enfatizar esta verdad. Cuando nosotros afirmamos que nuestro Dios es un rey cuyo reino no tiene límite, lo que estamos diciendo es precisamente esto, que nosotros creemos a la luz de la Escritura que no hay nada ni nadie en la creación que esté fuera del alcance, dominio y disposición del gobierno soberano de nuestro Dios. Y en los versículos que hoy nos ocupan son también un perfecto ejemplo de esta verdad. Hoy, lo primero que quiero que veas en este pasaje que nos ocupa es que nuestro Dios es el Dios, el Rey cuyo reino no tiene límite, porque Él ejerce su dominio sobre todos los habitantes de la tierra. Nuestro Dios es el Rey cuyo reino no tiene límites, porque Él ejerce su dominio sobre todos los habitantes de la tierra. Y antes, hermanos, de profundizar en este punto, yo quiero que tú no pierdas de vista el flow del pasaje y la conexión que hay entre el primer mensaje que predicamos acerca de este tema y el que vamos a predicar hoy. Y quiero presentártelo de esta manera. Nosotros vimos que Él es el Rey que ejerce su dominio sobre los reyes de la tierra. Su reino no tiene límite porque Él ejerce su dominio sobre la totalidad de su pueblo. Y el texto que hoy vamos a estar mirando nos enseña que Él ejerce su dominio también sobre todos los habitantes de la tierra. No solamente sobre los reyes, no solamente sobre su pueblo, sino sobre todos los habitantes de la tierra. Y eso implica que el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros proclamamos, ejerce su dominio, su gobierno, aún sobre aquellos que rechazan y rehúsan vivir bajo su gobierno. Quiero que mires conmigo, hermanos, en este pasaje de la Escritura, el versículo 6. Dice, Esdras capítulo 1, verso 6. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. Qué versículo tan interesante este, hermano. En esta última, yo creo que tú veas lo que está pasando en el versículo 6. El versículo 6 recoge el resultado del decreto de Ciro. Ciro, junto con su decreto, en su decreto, él no solamente da permiso a que los judíos puedan volver a su tierra, sino que él también, hermano, como parte de su decreto establece que todas las personas, todas las demás naciones que habitaban, ¿verdad?, en cautiverio también junto con los judíos, ellos debían de ayudar, proveer con oro, plata y ganado para todas las necesidades de este grupo de exiliados que iban a salir. ¿Sí se acuerdan que vimos eso en el pasaje, verdad? Y fíjate, hermano, mira el verso 4, porque quiero leerte la escritura para que tenga el contexto. Dice, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden. ¿Con qué? Con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Y el verso 6 recoge, hermano, el cumplimiento de ese decreto. Pero yo quiero que tú no pierdas de vista un detalle importante. Y es que aunque el verso 6 recoge la respuesta de los pueblos al decreto de Ciro, ¿verdad? Porque ellos le dieron plata, oro, ganado y objetos preciosos. Pero fíjate al final del verso 6, dice, además de todo lo que fue dado como
ofrenda voluntaria. Amados hermanos, y en esta última parte del versículo 6 nosotros vemos el resultado, el fruto del dominio de Dios sobre aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Dios. De la misma manera que Dios movió el corazón de Ciro a hacer este decreto, de la misma manera que Él movió el corazón del primer grupo de exiliados a salir, a dejarlo todo, para ir a reconstruir la ciudad de Dios, ¿verdad? Y el templo de Dios. De esa misma manera, Dios mueve a estas personas a dar ofrendas voluntarias para que este primer grupo de exiliados pudiera salir con lo que necesitaba para reconstruir el templo de Dios en la ciudad de Dios. Cuando nosotros vemos versículos como estos, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que hombres que no conocen a Dios, hombres que son enemigos de Dios, obedezcan la orden de Dios? Y la respuesta a esa pregunta es esta: porque aún los hombres que viven fuera de Cristo, aún los hombres que viven en rebeldía en contra de Dios, aún ellos y sus posesiones le pertenecen a Dios. Amén. Amén. Amados hermanos, el Señor nuestro Dios ejerce yo creo que no pierda de vista esto. Una de las maneras en la que el texto nos muestra que Dios ejerce su dominio sobre los habitantes de la tierra es precisamente usando sus posesiones para extender su reino entre los hombres. Cuán grande es nuestro Dios. Y esta es una verdad, hermano, que los incrédulos quieren ignorar. Es una verdad que tira por tierra, hermano, toda la intención, las presuposiciones de los incrédulos. El incrédulo normalmente, hermano, dice: yo soy, ¿qué cosa? Mi propio rey. Esta es mi vida. Esto, y yo hago con ella lo que yo quiera. Este es mi dinero y yo hago con él lo que yo quiera. Este es mi carro. Todo lo que yo tengo es mío porque lo he alcanzado con mi propio esfuerzo, con mi propio empeño. Pero la Biblia nos enseña que Dios ejerce dominio sobre los incrédulos también, usando aún sus posesiones para extender su reino en toda la tierra. Amados hermanos, y esta es una verdad que nosotros como iglesia debemos tener presente en nuestras vidas. Dios usó de manera significativa a Ciro, pero también usó a personas de otros pueblos para que sus exiliados pudieran regresar a la ciudad de Dios. Amados hermanos, quiero que tú notes que aunque este es un libro histórico que nos narra algo que pasó en un momento determinado, no quiero que pierdas de vista que esta no fue la primera vez que esto pasó, ni tampoco fue la última vez que pasó. Dios hoy continúa usando aún a los incrédulos. Dios aún hoy continúa usando aún las posesiones de los que no son cristianos para avanzar su reino en la tierra. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Vamos a ver Éxodo capítulo 12, verso 35 al 36. Éxodo capítulo 12, verso 35 al 36. ¿Lo tienen ahí, hermano? Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor, escucha bien este pasaje, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Amados hermanos, piensa por un momento en este pasaje. Hay
textos, hermanos, que son importantes, que yo debo de resaltar. Dice, fíjate lo primero que quiero que vean. Dice, los hijos de Israel hicieron según, ¿qué cosa? Las instrucciones de Moisés. ¿Qué presupone eso, hermano? Que los hijos de Israel obedecieron las instrucciones que Dios le había dado a través de Moisés. Y como resultado, dice el texto, hermano, y el Señor hizo que el pueblo de Israel se ganara el favor de los egipcios. El pueblo de Dios halló favor, gracia con los egipcios, que era un pueblo que hasta ese momento los había esclavizado. Pero en ese preciso instante, ellos hallan gracia y favor delante de los egipcios. ¿Por qué? Porque el Señor inclinó, ejerció su dominio sobre los egipcios, e inclinó su corazón para que extendieran favor y gracia a los hijos de Israel. Y dice el texto, hermano, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. El contexto de este pasaje es similar al contexto de Esdras capítulo 1, verso 6. Dios estaba sacando a su pueblo de la cautividad de Egipto para que fueran a adorar su nombre. Y antes de salir, Dios usa a sus enemigos para darle todo lo que ellos necesitaban para su travesía en el desierto. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cómo esto afecta nuestra vida hoy? Hermanos, por esta verdad. Porque Dios ejerce su dominio sobre todos los habitantes de la tierra. Y lo hace, y una de las maneras que lo hace es usando sus posesiones para extender su reino en la tierra. Por esa verdad, la iglesia de Cristo no debe hacer alianzas con el mundo. No debe, hermano, comprometer sus convicciones bíblicas para hacer alianzas, hermano, con el mundo o con gobiernos para de alguna manera garantizar nuestra supervivencia bajo el sol. La razón por la cual no debemos hacerlo es porque Dios, hermano, siempre proveerá todo lo que la iglesia necesita para llevar a cabo la gran comisión en el mundo. Dios va a proveer por medio de su iglesia. Pero si es necesario, aún Dios despojará de sus posesiones al mundo para que la iglesia extienda su reino en la tierra. Porque Dios, hermano, es dueño de todo y de todos. No importa cuánto el mundo quiera retener sus posesiones. No importa cuán fuerte el mundo proclame su señorío sobre sus propias posesiones. Al final del día, Dios es dueño de todo. Fíjate, hermano, lo que el texto, por eso es que es importante el texto de Éxodo que acabamos de leer. Dice que el pueblo hizo conforme a las instrucciones de Moisés. Y Dios hizo que su pueblo hallara favor delante de los egipcios. De la misma manera que lo hizo en Esdras 6. Las ofrendas voluntarias, todo lo que esta gente le dieron, fue el resultado de la obra de Dios moviendo sus corazones a darle todo lo que su pueblo necesitaba. Y amada iglesia, en este tiempo que tú y yo vivimos, déjame decirte algo. Dios siempre va a proveer para que la iglesia lleve a cabo la gran comisión. Tú y yo no debemos comprometer nuestros principios. Tú y yo no debemos hacer alianzas del mundo. Nuestra única preocupación, ¿sabes cuál es? Es hacer conforme a las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Y si es necesario, aún, hermano, Él usará a los incrédulos para proveer todo lo que la iglesia necesita. Cuán gloriosa es esta verdad. Cuán, hermano, extraordinaria. Cuán apropiado es este recordatorio para nosotros. Amados
hermanos, hace mucho tiempo, yo escuché esta pequeña historia, no es basada en hechos reales, pero ilustra muy bien el propósito, el punto de la verdad detrás de este punto. Dice, cuenta la historia de una hermana, una ancianita, que vivía en un complejo de apartamentos y estaba pasando por una situación económica muy, muy difícil. Y todos los días esta ancianita cristiana se ponía a orar en la sala de su casa. Señor, provee para mis necesidades. Mira que no tengo con qué comprar comida en esta semana. Y en ese preciso, en uno de esos días, el vecino que vivía al lado, que, ¿sabe? Vivía pared con pared, oyó la oración de esta señora. Pero su vecino era ateo. Y cuando oyó la oración de la señora, se empezó a reír por dentro y dijo, qué tonta esta señora. Le voy a correr una broma. Y al otro día, el hombre fue al mercado, compró un carro lleno de comida y trajo toda la bolsa de la comida, se la puso en la puerta y se fue a su casa. Le tocó primero en la puerta a la mujer y se fue a su casa. Y cuando la mujer sale, dice, gracias Señor, porque has provisto para mis necesidades. Y en ese momento el ateo sale y le dice, no señora, no fue Dios quien le proveyó lo que usted necesita. Fui yo que fui al mercado y le compré lo que usted necesitaba. Y la señora le dijo, le doy gracias, pero quiero recordarle que aún usted hizo eso porque Dios movió su corazón a hacerlo. Y esta es una verdad, hermano, que Dios, esa es la manera en la que Dios obra y siempre ha obrado. Dios va a proveer aún de mano de los inconversos para bendecir a su pueblo, para que su pueblo pueda enfocarse en avanzar su reino en la tierra. Amados hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Amén. Todos lo tienen, hermano. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Y escucha bien, hermano. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Hermano, tú leíste bien ese pasaje. Dice, al que le agrada, al hombre que a Dios le agrada. ¿Quién es el hombre que a Dios le agrada? El hombre que está en Cristo. Dios le ha dado sabiduría, Dios le ha dado conocimiento y Dios le ha dado gozo. Más al pecador, al que está fuera de Cristo, Dios le ha dado una tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Lo que está diciendo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, es que es vanidad es una vanidad del mundo. Tratar de amontonar, de recuperar, adquirir riquezas y amontonarlas. Porque al final del día, Dios las va a usar también, aún esas riquezas, para bendecir a su pueblo. Hermanos, la verdad detrás de Eclesiastés 2.26 es esta. Aún las riquezas de los impíos están reservadas para el extendimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? Si nosotros adoramos al Dios creador y Señor de todas las cosas. Usted sabe, hermano, y yo quiero que tú te grabes esto en tu mente y en tu corazón. La verdad detrás del versículo de Esdras capítulo 1, verso 6.
la verdad detrás, hermano, de Éxodo 12, 35, hermano, al 36, la verdad de Eclesiastés, capítulo 2, verso 26, que acabamos de leer, es esta. Ni los impíos, ni sus posesiones están fuera del alcance y la disposición de Dios. Y te lo repito, esa es una de las tantas maneras en las que Dios ejerce dominio sobre todos los habitantes de la tierra. Pero también, hermano, la Biblia nos enseña que Dios ejerce su dominio sobre todos los habitantes de la tierra, prosperando o frustrando sus planes. Esta es otra manera fundamental por la cual Dios, por medio de la cual Dios ejerce dominio en todos los hombres. Dios es quien prospera o frustra los planes aún de los incrédulos. Y esta también es otra verdad que intencionalmente los incrédulos quieren ignorar. Aún los hombres, escúchame bien, tú que estás aquí, que quizás no eres cristiano, escúchame bien. Aún los hombres que viven de espalda a Dios, aún ellos viven, mueren, se mueven y prosperan solamente dentro de los parámetros que Dios les ha establecido en su sola potestad. No importa cuánto tú quieras ignorar a Dios, tú no vas a vivir un día más de lo que Dios ya te ha dado. No vas a vivir un día más, no vas a vivir un día menos. No importa cuánto tú trates de ignorar a Dios y de rebelarte en contra de Dios. No importa cuánto tú te esfuerces en prosperar. Nunca lo vas a hacer más allá de lo que Dios te conceda en su sola potestad. Porque aún tu vida le pertenece a Dios. Amados hermanos, dice nuestra confesión de fe basada en la Escritura. En el capítulo 5, hablando de la providencia divina. Dice, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Cuán extraordinario es nuestro Rey, que ejerce dominio sobre reyes de la tierra, sobre su pueblo y aún sobre aquellos que se rebelan contra ellos. Amados hermanos, ¿sabes por qué esta verdad es tan importante? Porque, amados hermanos, es en esta verdad donde nosotros como cristianos encontramos consuelo. Es en esta verdad donde reposa nuestra seguridad, cuando hombres impíos se levantan sin razón en contra nuestra. Esta verdad nos lleva a refugiarnos en el Señor y a confiar en Él, porque sabemos que Él es el que lleva a cabo su propósito en nuestra vida, aún a través de hombres impíos. Esta verdad nos consuela y nos fortalece. ¿Sabes por qué? Porque, amados hermanos, en ella nosotros somos recordados que aunque los hombres impíos, aunque gobiernos impíos se levanten en contra de la iglesia, aunque hombres impíos en nuestro trabajo o en nuestro vecindario se levanten en contra nuestra, no podrán hacer nada que Dios no le conceda hacer. Ellos no podrán tocarnos a menos que Dios lo permita, porque nuestro Dios ejerce dominio sobre ellos, frustrando o prosperando sus planes. Y esa verdad trae consuelo a la iglesia. Es en esa verdad donde está nuestra seguridad. Amados hermanos, pero esta verdad que usted ve en pantalla es también relevante para los que no son cristianos, porque una vez más es un recordatorio de que, y te lo repito, tu vida le pertenece a Dios. No importa cuánto tú trates de rebelarte. Y esa es la razón, francamente, esa es la razón por la cual la ira de Dios está sobre ti. Porque tú te has proclamado tu propio rey.
Tú te has proclamado tu propio Dios. Tú te has proclamado el dueño, el capitán de tu barca. Cuando la realidad de la vida es que Dios es dueño de tu vida. Cuando la realidad es que tu vida, no hay, a ti que estás sin Cristo en esta mañana, quiero decirte algo, no hay una célula en tu cuerpo en la cual Dios no ejerza su dominio. Todo tú le perteneces a Dios. El aire que respiras le pertenece a Dios. Y es por eso que tu vida depende de Dios. Es por eso que tú hoy necesitas arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu rebelión. Y necesitas creer en Jesucristo para que Dios perdone tus pecados y Él te dé vida eterna. Pero en este pasaje también aprendemos una segunda verdad acerca del gobierno de Dios sobre toda la creación. Y es este: el Señor, nuestro Dios, no solamente ejerce dominio sobre todos los habitantes de la tierra, Él también ejerce su dominio triunfando sobre todos los llamados dioses. El Señor ejerce su dominio triunfando sobre todos los llamados dioses. Hermanos, una vez más, y es por esto que el gobierno, el reino de nuestro Dios no tiene límites. Porque no hay nada que escape a su poder. No hay nada que esté más allá de su disposición. Reyes, iglesias, naciones y aún los llamados dioses de este mundo están bajo su autoridad y su poder. Y usted se preguntará, hermano, ¿de dónde usted saca eso? Bueno, mire el verso 7 al 11. Dice el texto: también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro, 30, tazas de oro, 30, tazas de plata de otra clase, 410, y otros objetos, 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Vamos, hermanos, estos versículos que acabamos de leer son el perfecto ejemplo de esos pasajes de la Escritura que nosotros muchas veces leemos apresuradamente bajo la falsa impresión de que no tienen nada que decir, ¿verdad? Sin embargo, hermano, en estos textos, en textos como estos, nosotros también encontramos verdades doctrinales que proveen el vigor que nuestra fe necesita cada día. Y es de este pasaje de la Escritura que sale esta verdad. Nuestro Dios ejerce su dominio triunfando sobre todos los llamados dioses. Y a lo mejor usted todavía no puede ver la conexión entre esta verdad y el texto, y te la voy a explicar. Dice el verso 7 que Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. En el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Ciro había una costumbre popular, hermano, en aquel tiempo. Y es que cada vez que un rey, aparte que Ciro y Nabucodonosor, todos estos reyes paganos eran reyes que eran idólatras. Ellos tenían sus propios dioses, ellos tenían sus propios templos. Y había una costumbre, y es que cada vez que un rey iba y conquistaba a otra nación, a otro reino, ellos no solamente, ¿sabe? Ellos destruían la nación, y una de las cosas que hacían es que sacaban las imágenes de los dioses de esa nación y los objetos de cultos y los traían de regreso, los traían a su nación y los entregaban, los ponían en el templo de sus dioses. Y esto era como un simbolismo de que el que representaba, que decía que el Dios de ellos había vencido
al Dios de esa nación que ellos destruyeron. ¿Sí pueden entender el simbolismo? Y es por eso que Nabucodonosor en el año 587, cuando él destruye a Jerusalén, él trae los objetos de culto, porque en el templo no hay imágenes de Dios. Y él trae los objetos de culto que representaban al Dios que se adoraba ahí, ¿verdad? O eran objetos que se usaban para adorar a Dios, al Dios de Israel. Él los saca del templo, destruye el templo y saca esos objetos y los trae a sus dioses. Como una ofrenda, como algo, como un reconocimiento de que, bueno, dicho de otra manera, era una manera de decir, mi Dios es más poderoso que el Dios de esa nación. Y la evidencia es que yo obtuve victoria sobre esa nación. Y eso fue lo que hizo precisamente Nabucodonosor. Pero 70 años más tarde, a través, imagínate hermano, por un momento, la crisis de fe que esto produjo en los israelitas, en los hebreos. Aparentemente, el Dios de Nabucodonosor era más poderoso que el Dios de los hebreos. La ciudad había sido destruida, el templo había sido destruido y ahora todos los objetos de culto están en un templo pagano delante de dioses falsos. ¿Dónde está el Dios de Israel? Bueno, 70 años más tarde, a través de otro rey pagano, Ciro, el Dios de Israel pone de manifiesto que Él es el rey que ejerce dominio aún sobre los llamados dioses del mundo. Y ejerce su dominio triunfando contundentemente sobre ellos. Y esto se pone de manifiesto en la decisión de Ciro de sacar del templo todos los objetos que Nabucodonosor había traído y los entregaron nuevamente en manos de los israelitas. ¿Puedes ver la obra de Dios en eso, hermano? Tú puedes ver cómo Dios triunfó. Hermanos, van a haber momentos en nuestra vida, y es por eso que esta verdad es tan relevante para nosotros. Porque van a haber momentos en nuestras vidas en que nosotros nos vamos a sentir tentados a adorar los mismos ídolos de las naciones que nos rodean. Muchas veces nosotros como cristianos nos vamos a sentir tentados a adorar el ídolo de la seguridad, a adorar el ídolo de la comodidad. Muchas veces nos vamos a ser tentados a adorar el ídolo de la felicidad. Usted no se ha dado cuenta que todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Y la felicidad se ha convertido en un ídolo. Y tristemente los cristianos vamos detrás de ese ídolo muchas veces porque aparentemente los que adoran a estos ídolos obtienen mejores beneficios que los cristianos. Aparentemente los que adoran a estos ídolos les va muchas veces mejor que a los cristianos. Pero amados hermanos, nosotros no debemos olvidar que el Dios que nosotros adoramos ejerce dominio absoluto aún sobre los dioses de la cultura. Amén. Aún sobre los dioses que esta cultura promueve como seguridad, confort, felicidad, placer. Nuestro Dios es superior y ejerce dominio sobre ellos. Amén. ¿Y usted sabe cómo lo hace? Hermano, exponiendo la inutilidad de confiar en ellos. ¿Quién ha dado forma a un Dios o ha fundido un ídolo para tener ganancia? Con esa pregunta, hermano, el profeta Isaías confronta la idolatría del pueblo de Israel. Y amados hermanos, y lo que hace, hermano, y lo hace poniendo la vanidad de confiar, de poner nuestra confianza en los ídolos. Que a diferencia de nuestro Dios, estos ídolos, hermanos, son creados por el propio hombre. Los ídolos, cualquiera que sea su naturaleza, siempre son el fruto de la rebeldía y la necedad del corazón del hombre sin Cristo. Confiar en los ídolos y no en el Dios creador y Señor de todas las cosas es una gran necedad. ¿Sabes por qué? Porque no hay ídolo
que te pueda salvar de la ira inminente de Dios. No hay ídolo que te pueda librar en el día de la aflicción. ¿Recuerdas a este Nabucodonosor que llevó los objetos de culto a su templo, proclamando que su Dios era mayor que el pueblo de Israel? Bueno, algunos años más tarde, el Dios de Israel, cuyos objetos de culto que su pueblo utilizaba estaban en su templo, ese Dios de Israel hizo comer tierra, hizo comer hierba a Nabucodonosor, y ninguno de los dioses de Nabucodonosor y de Babilonia lo pudieron librar del poder y la soberanía y del juicio del Dios de Israel. Amén. Es una vanidad confiar en los ídolos. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero solamente te quiero leer, apunta en tus notas, Jeremías capítulo 2, verso 28. No lo vamos a buscar, yo te lo voy a leer. Jeremías capítulo 2, verso 28. Amén. Dice la palabra del Señor. Escucha bien este pasaje. Mas, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Le pregunta el Señor a Judá. Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad. Porque según el número de tus ciudades, son tus dioses, oh Judá. Mira esta pregunta. Dios le dice a su pueblo, había abandonado a Dios por los ídolos. Habían puesto su confianza, habían quitado su confianza del Señor y la habían puesto en ídolos. Y Dios le dice, ¿dónde están tus dioses? Que se levanten ellos en el día de tu calamidad, a ver si te pueden librar. ¿Lo has notado, hermano? Y esto es una verdad que la vemos día a día en los incrédulos, que resalta la vanidad de confiar en los ídolos. Los incrédulos viven su vida adorando el ídolo del placer, viven como si Dios no existiera, adorando cuanto ídolo la cultura promete, el ídolo del placer, de la seguridad, del confort, cualquiera que sea. Pero cuando tienen un problema, cuando tienen una crisis en su vida, cuando adorar a tantos ídolos ha destruido esa idolatría, está destruyendo sus matrimonios, sus vidas, su economía, su salud. ¿A quién claman, hermano? Al Dios de la iglesia. Porque ninguno de esos ídolos los puede librar. Se la pasan todo el tiempo tomando y bebiendo. Cuando recogen el fruto de su desobediencia, no se ponen de rodillas delante de un six-pack de cerveza y le dicen, cerveza, sálvame. No, vienen a la iglesia, Señor, ten misericordia de mí, sáname. Dios es santo. Y vuelven de nuevo a adorar a sus ídolos. Por eso Él le dice a Israel, a Judá, así de numerosas son tus ciudades, son tus ídolos. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay ídolo que pueda satisfacer. Y Dios triunfa sobre ellos, exponiendo la inutilidad de confiar en los ídolos. Porque solamente hay uno que puede salvar. Solamente hay uno, hermano, que puede salvar y condenar. Solamente hay uno que puede perdonar o condenar para siempre. Y ese es el Dios de la iglesia. Amén. Ese es el Dios que nosotros proclamamos. El Rey que descendió del cielo, se hizo hombre, murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso sobre la muerte. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Que ejerce dominio sobre todos los llamados dioses de este mundo. Ese es el Dios que nosotros proclamamos. Pero Dios también ejerce su poder y su dominio sobre los dioses de este mundo, mostrando su propia gloria y su propia superioridad sobre todos los dioses de este mundo. Amados hermanos,
los ídolos de las naciones no trascienden la imaginación del hombre que los hace. Los ídolos de las naciones no pueden trascender el lugar donde los hombres que los hacen los ponen. Pero la gloria de nuestro Dios trasciende los límites de la imaginación del hombre. Amén. La gloria de nuestro Dios trasciende lugares y objetos de culto. Amén. La gloria de nuestro Dios trasciende aún los límites de la creación. Amén. Y Él, hermano, expone la inutilidad de confiar en los ídolos, poniendo de manifiesto, mostrando la superioridad de su gloria. Dice el mismo Señor: ¿a quién me haréis semejantes? ¿Con quién me compararéis? No hay otro como Él. Y ese es el Dios, el Rey que ejerce dominio, cuyo reino no tiene límite, al que nosotros les predicamos domingo tras domingo. A ese Rey nosotros cantamos domingo tras domingo. No sé cuántos ustedes, y termino con esto, hermano, no sé cuántos ustedes recuerdan. Quiero que apuntes en tu Biblia. Primero de Samuel, en tu nota, perdón, primero de Samuel capítulo 5, no lo busques, hermano, yo lo voy a leer. Primero de Samuel capítulo 5, verso del 1 al 4, apúntalo, yo lo voy a leer, dice, voy a repetir la cita, primero de Samuel capítulo 5, verso del 1 al 4, los filisteos tomaron el arca de Dios, escucha bien, y la llevaron a Ebenezer, a Asdod. Entonces tomaron los filisteos, escucha bien, el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Y si usted lee, cuando usted lee en su casa, lea el contexto de ese pasaje, usted se va a dar cuenta que los filisteos dijeron: saquen el arca de aquí. Porque el Dios de esa arca, el Dios de que representaba esa arca, dice: su mano es muy fuerte sobre nosotros y es muy fuerte sobre nuestro Dios Dagón. Saquen el arca de aquí. Y en ese momento, fíjate que el arca, cuando la primera vez que Dagón cae delante del arca, ¿tú sabes por qué Dagón cayó? Porque no hay ídolo, no hay hombre que pueda permanecer frente a la gloria de Dios. Amén. Y Dagón cayó. Cuando lo ven en el piso, ¿qué hace? Fíjate que Dagón no se levantó solo. Lo tuvieron que levantar. ¿Qué necedad es confiar en ídolos que necesitan tu ayuda para poder permanecer en pie? Amados hermanos, lo que nosotros aprendemos en ese versículo es que los filisteos pudieron capturar el arca, pero nunca pudieron retener ni subyugar al Dios cuya presencia el arca representaba. Amén. Porque la Escritura dice que ni aún los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Amén. Y una vez más, a ese Dios glorioso y Rey sobre todos, es a quien nosotros proclamamos. Amén. Es a ese Dios que hizo los cielos y la tierra y descendió para salvarnos. Amén. Es ese Dios al que nosotros te predicamos. Ahora, mi pregunta para ti es: ¿lo conoces? ¿Conoces tú a ese Rey que ejerce dominio sobre los reyes de la tierra, sobre su iglesia, sobre los habitantes de la tierra y sobre todos los dioses, todos los llamados dioses de este mundo? ¿Conoces tú a ese Dios? ¿Conoces tú a ese Rey? Si tú lo conoces, proclámalo. Amén. Proclama su gloria entre las naciones. Si tú lo conoces, continúa adorándolo
Él merece tu gloria. Él merece tu adoración. Pero si tú no lo conoces, ven hoy a Él. Ven hoy y dile, Señor, ten misericordia de mí. Perdona mi pecado. Dame un nuevo corazón. Dame fe para creer en ti. Ven, arrepiéntete de tu rebeldía hoy y confía en el Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú eres cristiano, pero no te has bautizado, obedece a este Rey. Bautízate en su nombre, como una evidencia, como un testimonio de que ahora tú eres parte de su reino. Bautízate en obediencia a este Rey. Amén. Yo quiero invitarte a que tú te pongas en pie y vamos a cantar al Señor en esta mañana. Vamos a responder al mensaje de esta manera, cantando, hermano, este canto: en ti esperaré. Hermano, pon tu confianza, tu seguridad en este Rey, cuyo reino no tiene límites. Adoremos su nombre.